Estudiando las 7 iglesias del Apocalipsis, podemos ver características de cuál sería el rol de la iglesia de los últimos tiempos, que señala la necesidad de ajustes en un pueblo que ha de ser arrebatado. Primero, podemos ver que son iglesias con cobertura apostólica. ¿Por qué? Por la expresión escribe al ángel. Denota la cobertura apostólica que había en estas 7 iglesias por la palabra ángel, del hebreo malak, que significa enviado, y en griego apostolo. Y esto nos lleva a pensar que aquí habían 7 apóstoles. No menciona sus nombres, así que es de pensar que no se refiere a ninguno de los apóstoles del Cordero. Pues de haber sido así, el Señor hubiera mencionado sus nombres, pero el uso de la palabra ángel, que ya dijimos que en hebreo es malak, que significa enviado, y en griego apostolo, de manera que aquí habían 7 iglesias con cobertura apostólica. Ahora, en Isaías capítulo 4 verso 1 dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. En la gematría bíblica, el 7 es número de perfección, número de plenitud o totalidad. Si vemos, no es exactamente un número, sino una totalidad. Aunque primariamente significa un número, es un número de alto sentido. Algunos piensan que si separamos el 3 del 4, podría ser que este número 3 significa la triunidad divina y en el 4 la cuadrodimensión de Dios. Pero sea cual sea la interpretación, el 7 representa periodos significativos de tiempos completos, como la semana que termina en el Shabbat o el año sabático. Las 70 semanas de Daniel, que apuntan a los 7 años tribulacionarios, es decir, los 7 años de la gran tribulación, la simbología del candelero, el jubileo que caía después de cumplirse 7 semanas. Pero a lo que quiero enfocarme es a las 7 mujeres que echarán mano de un hombre diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Entonces el texto podría decir: echarán mano de un hombre, una totalidad, y que no exactamente son mujeres, sino una totalidad de entidades religiosas. Entonces echarán mano de un hombre 7 entidades religiosas en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan, palabra, y nos vestiremos de nuestra ropa. Esto indica cobertura o doctrina. Solamente permítanos llevar tu nombre, es decir, déjanos llamarnos cristianos. Quita nuestro oprobio, quita nuestro pecado. Cuando vemos en el Apocalipsis, vemos estas 7 iglesias y todas apuntan a un solo hombre, el Señor Jesucristo. Vamos por parte. Éfesos. En esta iglesia encontramos a una que ha perdido su primer amor. El Señor la llama caída y que tiene que ir a un reinicio. Le dice: mira, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y no se trata de las obras que hace, porque el Señor le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. A ver, no que las obras no sean importantes, no se dice eso, pero las obras tendrán que ser pesadas, medidas y probadas para ser halladas perfectas. Veremos esto más adelante. El Señor señala su paciencia y su arduo trabajo, y que aún no ha desmayado, pero que vive ausente de su primer amor. Aparentemente todo lo que hace no está basado en el amor con que comenzó. Así que todo lo que hace, aunque lo hace por amor de su nombre, no significa que lo haga en su proto amor o su primer amor. Y aquí es bueno notar la diferencia entre hacer las cosas por amor de su nombre que hacerlo en el primer amor. Entonces, este primer amor nos tiene que decir muchas cosas para poder encontrar la diferencia.
Él le dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces, si has sufrido y has trabajado arduamente por amor de su nombre, la tarea sería entender en qué consiste este primer amor. Porque el texto dice que se pueden hacer muchas cosas por amor de su nombre y haber perdido el primer amor. Esmirna. Esmirna es una iglesia de muy baja autoestima, que su pobreza tal vez económica no le permite ver las riquezas espirituales y que tiene mucho miedo. Es una iglesia amedrentada, pero el Señor le ofrece compensar su condición presente. Él le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Vemos que es una iglesia que vivía entre falsos judíos. No es una iglesia candidata al arrebatamiento, porque Jesús le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El número 10 que aparece allí no necesariamente representa un número, sino que también es el significado de una totalidad. Algunos lo consideran como la medida de la responsabilidad humana, porque uno ve los números en la Biblia, pero en la gematría muchas veces los números tienen distintos significados. Pérgamo. Pérgamo es una iglesia que está situada en el mismo lugar donde Satanás tiene su trono, pero es una que retiene el nombre de Dios y no ha negado su fe, pero que tiene mezclas porque tiene a los que retienen la doctrina de Balaam, una doctrina que enseña a poner tropiezo a los hijos de Israel, comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicaciones. El Señor le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicaciones. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Según las expresiones del Señor, tampoco es una iglesia que reúne las condiciones de una que ha de ser arrebatada. Tiatira. Tiatira es una iglesia que tiene amor, fe y paciencia, y que sus obras de ese tiempo son mejores que las de antes, pero que tiene allí un espíritu jezabelesco, que se dice ser profetiza, pero que también seduce a los siervos a cometer fornicación y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero que hay unos pocos que se han guardado, que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo quiero que usted vea que cuando se habla de estas iglesias, no es para hacernos una idea aislada de lo que es la iglesia en estos últimos tiempos, sino que estas iglesias representan, llámense como se llamen, por no mencionar nombre. Es decir, que llevan el nombre de Cristo, que por su cercanía o lejanía de la doctrina y el evangelio de Cristo, solo muestra que dejarán de participar como novias o esposa, excepto una, y que estudiaremos más adelante y más detenidamente. Sardis. Sardis es una iglesia jactanciosa que cree que está bien, pero hay áreas de su vida que están muertas y otras que están por morir. El Señor le dice que se acuerde de lo que ha recibido y oído y se arrepienta. Si no, vendrá como ladrón y no sabrá la hora en que vendrá. El Señor le dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Quiero que usted vea que si las obras han de ser perfectas, ¿cuánto más los que las hacen? Esto es sumamente preocupante porque no es ninguna analogía. Aquí es que si hay obras perfectas, tienen que venir de hombres perfectos. Pero este tema de la perfección
es otra cosa que ha generado polémicas en muchos por no entender o no querer entender en qué consiste esta perfección. Pero este no es el punto por ahora. Pero el Señor está diciendo que ninguna obra perfecta puede salir de un imperfecto. Entonces, aquí hay un punto que, si bien es cierto, debe tomarse mucho en cuenta, porque nuestras obras están siendo medidas, pesadas y probadas para ver que tengan el balance perfecto. El Señor le dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Déjame ver si explico esto. No han manchado sus vestiduras significa que no se han contaminado, a pesar de que la iglesia de Sardis se jacta de estar bien, pero que hay áreas de su vida que están muertas y otras están muriendo. Aquí hay unas pocas personas que no han caído en esa condición y andarán conmigo, dice el Señor, en vestiduras blancas, porque son dignas. Y aquí, cuando estudiamos la perfección, encontramos que una de las acepciones es la dignidad. Pero bueno, será otro tema. Si ve usted, hay unas pocas personas en cada una de estas iglesias que habrán de salir y juntarse a la iglesia que será arrebatada por el Señor, porque su condición de vida en justicia, fidelidad y santidad están en un punto de agrado a Dios, pero no pueden permanecer en esa atmósfera, sino ajustar su condición a la iglesia que se va en el arrebatamiento. Y este es el punto, el por qué aparecen 7 iglesias en el Apocalipsis, el cual significa un número de totalidad, que representan una totalidad de la cristianidad mundial, y no exactamente 7 iglesias, aunque así parezca. El número 7 viene del hebreo Sheva, y como número cardinal, primariamente significa 7, como el número sagrado, completo. También 7, por implicación, semana, por extensión, número indefinido. Y como tiene muchas aplicaciones, también significa 17º, 17, séptimo, 70, 707. El diccionario Chávez dice que ese número viene como plural de la palabra chivatallín, que significa 7 veces. Y cuando se usa en el sentido femenino, viene de la palabra Ichá. De manera que el texto de Isaías 4:1 se podría traducir: echarán manos de un Adán 7 Ichá, es decir, 7 mujeres. Por eso es que aparecen 7 iglesias en el Apocalipsis, pero en realidad son 7 entidades femeninas. Pero bueno, volvamos al punto. Filadelfia. Filadelfia es una iglesia débil, pero que guarda la palabra y no ha negado el nombre del Señor. Por tanto, tiene promesa de ser guardada de la hora de la prueba, esto es, de la gran tribulación. Y hará el Señor que aquellos que dicen ser judíos y no lo son, vengan y se postren delante de ella, reconociendo que ella ha sido la amada por el Señor. Porque muchos tienen un desprecio por la iglesia, y lo peor es que ni siquiera son judíos. Aquí vemos una iglesia en un estado irreprensible. No hay un reproche ni amonestación de parte del Señor. Por el contrario, todo está bien en esta iglesia. El Señor le dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y sigue diciendo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. No dice que la guardará en la hora de la prueba, sino de la hora de la prueba. Tampoco ella es una moradora de la tierra, sino la moradora de Sión. Es bueno notar que para estar en este punto es necesario ser moradora de Sión y no moradora de la tierra. Y este también es un buen tema para discusión: conocer la diferencia entre ser moradora de Sión y moradora de la tierra. Filadelfia
tiene características muy importantes para ser la iglesia del arrebatamiento. Su nombre, que tiene un significado profundo, porque quiere decir amor fraterno o amor fraternal. Y el amor fraterno, para esos tiempos, será el termómetro de una iglesia en el calor de un amor fraterno no fingido. La Odisea. Esta iglesia, que no es fría ni caliente, está en grandes problemas de determinación porque no se decide y no conoce la diferencia entre un ambiente religioso y el verdadero sentido de la fe. Así que la condición de la iglesia laodiceana es sumamente preocupante porque no pasa la prueba. Así que Dios probará su textura y sabor, y se ve que no pasa la prueba del buen gusto. El Señor la vomitará de su boca, pues se cree muy rica y que no tiene ninguna necesidad de nada. Pero el Señor le dice que no es más que una desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Porque es importante comprender que no solamente habla al pastor o ángel de la iglesia, sino a toda la iglesia. Por las palabras de Jesús, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es de pensar que así como está el pastor, la iglesia esté en la mejor o peor condición, o en el punto exacto de la iglesia que será levantada en el arrebatamiento. Todas las iglesias, Éfesos, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea, tienen severas dificultades y a todas manda el Señor a arrepentirse. Pero cuando se dirige a la iglesia Filadelfia, no hay para ella ninguna amonestación y no hay para ella un mandato de arrepentimiento. Por el contrario, es la iglesia que el Señor librará de la prueba. Interesante notar esto porque es la iglesia que llegó al punto de un estado irreprensible. Hagamos un pequeño resumen. Éfesos pierde su primer amor, por tanto su condición es alarmante. Esmirna es una iglesia con muy baja autoestima, porque su pobreza económica no le permite ver las riquezas espirituales y que tiene mucho miedo, y es una iglesia amedrentada. Pérgamo retiene el nombre de Dios y no ha negado su fe, pero que tiene mezclas porque tiene a los que retienen la doctrina de Balaam, una doctrina que enseña a poner tropiezo a los hijos de Israel, comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicaciones. Ahora, aquí es donde uno no debe confundirse por la palabra no ha negado su fe, porque no habla de grado de fe como si su fe no es suficiente. Esta es la parte que muchos pueden confundir. El no ha negado su fe es, no ha negado su doctrina en la cual fue enseñada. Lo que pasa aquí es que tiene mezclas al tener la doctrina de Balaam, que pone tropiezo a los hijos de Israel y enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tiatira, una iglesia que tiene amor y paciencia, y que sus obras postreras son mejores que las primeras, pero que tiene ahí el espíritu de Jezabel, que se dice ser profetisa, pero que también seduce a los siervos a cometer fornicación y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero aún hay unos pocos que se han guardado. Sardis es una iglesia jactanciosa que cree que está bien, pero que hay áreas de su vida que están muertas y otras están por morir. El Señor le dice que se acuerde de lo que ha recibido y oído y que lo guarde y se arrepienta, si no vendrá como ladrón y no sabrá la hora en que vendrá. El Señor le dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Filadelfia es una iglesia débil, pero que ha guardado la palabra y no ha negado el nombre del Señor. Por tanto, tiene promesa de ser guardada de la hora de la prueba. Esto es, de la gran tribulación. La palabra Filadelfia viene de Filadelfo, que significa amor fraternal. Eso significa que una de las obras más resaltantes de esta iglesia es el amor fraterno, que sería muy bueno también conocer en qué consiste este amor. Porque no se trata de decir que nos amamos, sino comprendemos las consistencias de este amor.
Primera de Juan, capítulo 2, verso 10, dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El problema es cuando mezclamos este amor, que es un mandamiento, con la parte sentimental. El amor basado en los sentimientos es abstracto, pero el amor basado en el mandamiento es compromiso. Entonces, no se dice que se ama porque se siente, sino porque se entiende el compromiso de amar y se obedece el mandamiento. Por eso es que muchos rechazan el mandamiento de la perfección. Y mire por qué. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 38: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Otra versión dice, para que lleguéis a ser hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahora oiga esto, porque esta es la parte más confrontativa y poco aceptable. Dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y aquí está la parte donde muchos creyentes se vuelven incrédulos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La Odisea. Esta iglesia no es fría ni caliente. Es una iglesia que no determina vivir para Dios o para el mundo. No se decide y no conoce la diferencia entre el ambiente religioso y el verdadero sentido de la fe. De manera que no pasa la prueba, es vomitada de la boca del Señor. El Señor le dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Éfesos pierde su primer amor. Esto es muy importante porque esta es una condición poco perceptible en estos últimos días. Porque aquí tendríamos que darnos a la tarea de conocer en qué consiste este primer amor. Porque no saberlo, no tendríamos idea de si lo tuvimos o no. Así que sería muy bueno saber cómo se pierde ese primer amor, porque para muchos no parece estar del todo claro. Porque unos tal vez hemos perdido ese primer amor, pero otros ni siquiera lo hemos encontrado. Aún cuando creamos tener mucho tiempo en la fe, porque este primer amor o protoamor constituye características muy marcadas en la vida de un cristiano. No es el simple hecho de creer, ni siquiera el de hacer o esforzarse en una actividad religiosa. Eso ya lo vimos en las iglesias Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea. Hemos visto mucho esfuerzo, mucha paciencia, arduo trabajo y perseverancia. Pero entonces, ¿dónde está el punto para obtener o recuperar ese primer amor? Para obtenerlo, si aún no lo hemos encontrado, y para recuperarlo, si lo hemos perdido. Y para ello, tendríamos que concentrarnos en la iglesia de Filadelfia. El Señor le dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, el punto clave aquí es: has guardado mi palabra.
El Señor le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, el amor de los filadelfos consistía en que guardaban sus mandamientos. Pero, ¿cómo funciona esto? Primero, pongamos una base. Por ejemplo, Jesús dijo, Juan capítulo 14, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa palabra manifestarse va con la manifestación gloriosa del Hijo de Dios en el tiempo de su parusía. Y aunque tiene otras implicaciones, tiene una aplicación en su parusía antes del arrebatamiento. Porque la Biblia habla de una manifestación o parusía antes del arrebatamiento. Entonces, una de las características que constituyen este primer amor es tener sus mandamientos, y la otra es guardarlos. Es por eso que Él le dice a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. Y una cosa que se puede entender es que Filadelfia no mora en la tierra, ella es moradora de Sión, de manera que nuestra mentalidad debe cambiar respecto a nuestro hábitat. Esto es, pensar siempre que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Así que, guardar es lo que Dios quiere, es que tengamos y guardemos sus mandamientos, pero tal vez es la parte que no es muy fácil de asimilar, es tener y guardar sus mandamientos. En Génesis capítulo 2, verso 15, Dios le da al hombre un huerto para que lo labrara y lo guardase, que guardara su pacto, y así guardar el camino de Jehová, por cuanto oyó Abraham mi voz, dice la palabra, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. Así que tiene que ver en el guardar sus mandamientos, que tal vez es la parte que no estamos entendiendo, porque la iglesia de Filadelfia sí entendió, y por eso tiene promesa de ser guardada de la prueba. Note que dice de la prueba, no en la prueba, porque la Biblia dice que unos serán guardados en la prueba. Por esto le dice a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Así que unos aparecen como guardados en la prueba, pero Filadelfia es guardada de la prueba. Y esto es que no pasará la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ha guardado la palabra de su paciencia y no ha negado su nombre. Guardar tiene muchos vocablos, tanto en hebreo como en el griego. Por ejemplo, la palabra chamar, que significa cercar alrededor, como con espinos, guardar, proteger, cuidar, advertir, guardar, atesorar, celebrar, centinela, conservar, y así muchas otras acepciones. Es también mantener una relación estrecha entre lo que se tiene y se quiere guardar. Es proteger de manera que no se corrompa. Esto es, si un mandamiento tiene tal prioridad, estará en la memoria y se traerá a la obediencia porque se tiene esa prioridad en tal mandamiento. Y este mandamiento debe tener una íntima relación con la obediencia. Si se desconoce o se ignora el mandamiento, ¿cómo se activará la obediencia? Y si se desconoce o se ignora, simplemente no se ama. La otra palabra del griego es diafulazo, que significa guardar completamente, proteger, guardar mentalmente, que se haga práctico a través de la obediencia. Y por último está la palabra poieo, que es poner en práctica, prestar, procurar, producir, redimir, sacar, tomar, trabajar, actuar, causar, preparar, celebrar, cometer, conducir, constituir, convertir, cumplir, dar, dejar, efectuar la purificación, ejecutar, ejercer, encaminar. Para mí, las más relevantes son poner en práctica, procurar, porque marca la idea de procurar presentarse a Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse,
y son muchas las acepciones que podemos sacar de la palabra guardar. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que recibe elogios, sin ningún reproche de parte del Señor, porque en su debilidad se propone guardar los mandamientos y a mantener un amor fraternal de tal manera que recibe la promesa de ser guardada de la prueba que vendrá sobre los moradores de la tierra. Y ser guardada no es otra cosa más que ser rescatada del día malo. Entonces concluyo, el primer amor lo constituye el guardar los mandamientos, pero no se pueden guardar si hay mezclas de doctrinas extrañas, si hay inclinaciones a puntos de idolatría, si se desconoce el mandamiento o se reconoce a medias. Si no hemos cortado el cordón umbilical de las costumbres paganas, entonces estamos ausentes de ese primer amor. Si el hacer no es motivado por ese proto o primer amor, si no se activa el amor fraterno, si nuestras prioridades no son las cosas de arriba, sino las de la tierra, entonces seremos como los moradores de la tierra y no como la moradora de Sión. Filadelfia debe ser nuestro nombre. ¿Cuándo se pierde el protoamor? Cuando se deja de guardar los mandamientos y comenzamos a sustituirlos por costumbres. Volver a nuestro primer amor es volver a los mandamientos. Jesús dijo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Filadelfia debe ser nuestro nombre.